Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir los últimos meses que quedan de este año? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo suscríbete, y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme cucatarot@gmail.com. También visita por aquí mi web, la web Coffee, que ahí es donde tengo puesto mis tarifas, qué servicios estoy ofreciendo actualmente. Así que echa un vistazo por aquí. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, nineta.tarot. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, opción número 2. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1. ¿Cómo te va ahí lo que queda de año? Ven por aquí para que veáis mejor. Opción número 1. Y estoy canalizando, puede ser que ahora últimamente te estés pensando el hacerte el láser en las piernas, partes íntimas o en otras partes de tu cuerpo. ¿Lo vas a hacer? Yo te aconsejo también que lo hagas después de verano, porque ahora también sí que es verdad, por el calor, el sol no es bueno. Tienes que estar 2 semanas sin que te dé el sol. Si tienes planteamiento de hacértelo, lo vas a hacer, porque te supone un engorro siempre estar depilándote, esto, lo otro. Aparte que también puedes coger dolor de las cervicales. O a lo mejor también siempre te pilla que sales, te pilla que conoces ahí el amor de tu vida, o quieres ahí sexo desenfrenado, ¿no? Y dices, y te pilla ahí con los pelicos de abuela, ¿no? Y dices, pues me voy a hacer el láser. Aparte también por verte tú mejor, por higiene también. Lo que sí, pregunta a centros de estética, pregunta a 2 o 3. Si no te convence ninguno, elige el que más te agrade, pero vaya, yo creo que estarás entre 3 y en el segundo es el que irás. Puede ser que también, ¿no? Depende de qué estilo de pelo, de piel. Puede ser que a lo mejor te digan unos meses y a lo mejor el tratamiento lo tengas que alargar más. Siempre depende un poco también de la constitución de cada uno, de constitución, no quiero decir de cada persona, si es más peludita, menos peludita, ¿vale? Ya me entendéis. También asesórate bien, que no te timen. Puede ser también, ¿vale? Que a lo mejor ya estás en la recta final o te lo hagas y al cabo del tiempo, esto pregúntalo, al cabo de los años pues te vuelva a salir pelo y a lo mejor te tengas que hacer una al año o cada 5 años. O sea, asesórate bien, que no te tomen el pelo, mejor dicho, literal, ¿no? También, si te estás tomando algunas pastillas, puede ser para que no te quedes embarazada o porque te han salido granitos en la cara, por algún brote, por algo. Opción número 1. Es mejor que vayas al dermatólogo o pregúntale a tu doctora, que a lo mejor puede ser que esas pastillas no te esté yendo bien porque no es compatible contigo, que te cambien las pastillas
o ves al dermatólogo. También opción número 1, te estás pensando en que vale, sí, no te da la vida, quieres a lo mejor, eres una persona que quieres perder peso, o a lo mejor tienes la constitución delgada y quieres ganar peso, pero dices, mira, a mí el rollo gym no me gusta, no me mola tampoco, o sea, me encanta lo que es a lo mejor caminar, hacer deporte, pero no cada día. Es mejor que vayas a un nutricionista profesional, aunque sea, las veces que puedas, opción número 1. Pero tú digas, oye, mira, a mí me encanta comer de todo, pero que te ayude a mejor llevar una dieta equilibrada. Que si algún día te apetece comer pizza, oye, cómetela, pero tampoco que te restringas de todo, ¿no? Pero siempre llevando una dieta equilibrada. También te estás pensando en dejar bebidas azucaradas, aparte que han subido un montón y va fatal. Pensar que a veces cuando bebemos más bebidas azucaradas, opción número 1, es cuando nos entran más sed. Sí que es verdad que a lo mejor estás conduciendo, una Coca-Cola te reanima por el azúcar. Vale, sí, te compro esa idea. Pero pensar que a veces lo típico que bebemos bebidas azucaradas y es que luego al rato tenemos más sed. Esto nos pasa también cuando yo ya, porque ya he dejado de ir a estos sitios, al McDonald's o Burger, que a lo mejor comes. A mí me pasaba, no sé si os pasaba a vosotros, dejadmelo en los comentarios, de que a lo mejor te comías un Happy Meal, por decirte algo, y a lo mejor al cabo de 5 horas o 3 digo, jolín, digo, tengo más hambre, ¿sabes? O sea, y a lo mejor comía, yo qué sé, es otro día, yo qué sé, una comida decente, y a lo mejor pues, oye, pues me saciaba hasta cenar, ¿no? Por eso que es mejor que lo que estaba diciendo, que bebáis más agua, aparte que el cuerpo está compuesto por un 70 y mujer creo 60, ahora no me hagáis mucho caso, van por ahí los porcentajes, compuesto de agua en nuestro cuerpo, o sea que beber más agua, aparte que el agua te sacia, pues sobre todo también eres una persona que estás acostumbrada a picar o a veces comes por picar comida o a lo mejor dices, oye mira, comes por aburrimiento también. Depende a qué horas, si tienes ese rato libre, sal a la naturaleza, opción número 1. Porque la naturaleza, y siento que lo vas a poder hacer, opción número 1, nos reanima. Aparte de que si ese día no quieres meditar, es que a mí, yo cuando siempre voy por la naturaleza, doy un paseo cerca del mar, es que aparte que me hace una limpieza brutal de negatividad, vuelvo a casa súper contenta, con el aura, vamos, mejor que nunca, con mis 7 chakras alineados, me renueva totalmente. O sea, estate más en contacto con la naturaleza, opción número 1. Aparte de que te vas a empoderar más. Opción número 1. Lo que sí también yo estoy canalizando, opción número 1, puede ser también de que estás en un periodo también de que andas buscando cosas nuevas, que quieres un poco como diferentes, o sea, conocer gente nueva, con la familia mejor. Ahora en estos momentos hay mucha negatividad, o necesitas, o tu alma, ¿no? Por decirlo de una manera, opción número 1, necesitas como aire nuevo, aire fresco, necesitas a lo mejor en conocer gente, o a lo mejor estar más contigo misma, con tu interior, con lo que sea. Yo te veo a lo mejor un poco más en solitario. O sea, vas a quedar, a lo mejor te veo como más selectivo, más selectiva también, que a lo mejor ya con ciertas personas ya siento, por eso me sale la carta del juicio, ¿no? Siento de que según qué personas, pues no es que vayas a decir,
o wow, goodbye, o mandarlas a donde yo me sé, pero vas a tomar un poquito de distancia de ciertas personas. Porque siento de que necesitas como conversaciones nuevas, sitios nuevos. Siento de que estás en un momento como estancada, pensativa. También qué es lo que quieres más en tu vida, qué nuevos cambios, retos, objetivos te estás planteándote ahora mismo en estos momentos, opción número 1. Y lo vas a hacer. Yo siento a lo mejor después de verano, cara a septiembre, octubre, como que ahora mismo dices, bueno, estás como un poco en stand-by, parada en según qué ideas, pero yo siento de que a partir de septiembre, octubre, esas ideas las vas a llevar a cabo y te veo un poco como tomando más de distancia de según qué personas. Puede ser también opción número 1 que ahora estés viviendo en un hogar, que el ambiente no es que sea muy bueno o sientes de que estás conviviendo con cierta persona muy conflictiva, con algún vecino, el entorno también, o que hayan puesto algún negocio, un bar, que tampoco no entre gente muy buena. Hay algo que donde vives actualmente, opción número 1, que se ha vuelto a lo mejor un poco conflictivo. Os recuerdo que esto no deja de ser un tarot interactivo. Y te estás como volviendo al tema de antes, ¿no? Por eso me sale la chica esta como pensativa, ¿no? En plan, sé que tengo ideas, sé que en mi vida, mi alma me está pidiendo a gritos un cambio, puede ser que a lo mejor ahora por tema económico, pues tengas esa idea y a lo mejor ahora por tema económico a lo mejor no puedes, pero necesitas a lo mejor irte a otro lugar, mudarte a otro piso, casa, lo que sea, opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, que ahorres todo lo que puedas, que mires opciones, que se lo digas a lo mejor a las personas más cercanas y de ahí puede que te surja un cambio de vivienda. Yo lo siento más entre noviembre y diciembre. Si te estás pensando en un cambio de vivienda, opción número 1, porque también a lo mejor necesitas alejarte con la persona que estás conviviendo, o a lo mejor estás medio terminando con tu pareja o algo y estás ahí ya tomando otras decisiones, ¿no? También, ojo, opción número 1, puede ser que te llegue alguien del pasado que a lo mejor pudisteis convivir o algo, la convivencia no fue muy agradable, puede que te venga, que te echo de menos, pero y vemos esta 10 de bastos, ¿no? Como con sus cositas, yo me voy de aquí. Lo vas a tener muy claro, en plan, no, o sea, si esta persona no me amó, no me quiso bien, como ahora en mi actualidad, que yo estoy ahora aquí empoderada y por eso me sale aquí la emperatriz, voy a tener algo, no. Opción número 1, lo tienes súper claro. Y si estás soltero o soltera, yo te veo que a lo mejor antes de finalizar el año, en diciembre, puede que alguien llegue a tu vida. Alguien totalmente nuevo, pero empezará como una amistad, opción número 1. Yo no siento ni de que vaya deprisa ni lento. Wow, la cigüeña. La cigüeña también, a mí me recuerda, a mí nos está hablando de que no somos un árbol, ¿no? También, de que me ha metido la imagen de un árbol, que no eres un árbol, que no te estanques en ningún sitio, que vueles, que te vayas a otro lado. Que siento de que ahora donde estás viviendo estás como muerta en vida, muerto en vida, ya me entendéis, ¿vale? Que no podéis continuar como estáis, opción número 1, ¿vale? Que en la vida siempre hay oportunidades, nos están esperando esas bendiciones, pero a veces pues
¿Necesitamos alguna mano amiga, un empujón? Pues sí, ¿vale? Si tú ahora mismo no te atreves a dar pues ese salto cuántico, lo vas a hacer, ¿vale? Ten cabeza y darás los pasos correctos. Opción número 1. O sea que para mí la cigüeña también significa que encontrarás ese hogar que tanto anhelas y deseas. Opción número 1. No tires la toalla. También otro recordatorio. Opción número 1. Si te estás tomando o te quieres más adelante con tu pareja tomar pastillas para no quedarte embarazada, lo que sea, siempre cumple la misma hora. Si te estás acostumbrada a tomarte la pastilla por la mañana y luego por la tarde vas variando, cuidado, consúltalo al ginecólogo o a la ginecóloga estas preguntas antes de tomar estas pastillas o cómo lo hagas, pero cualquier duda coge cita. Opción número 1. Y también momento de que sí, que ahora aquí en España estamos de vacaciones, etc, pero coge hora con el ginecólogo y hazte una citología, ¿vale? Va a salir todo correcto, opción número 1, pero que te hagan un control. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la información por aquí abajo la encontrarás y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, ¿qué te viene para ti? ¿Qué viene para ti lo que queda de año? Opción número 2. Yo siento de que en estos momentos, si has comprado algún ritual o has hecho algún ritual para traer abundancia, el amor de tu vida, nada de amarres. Vas a empezar en mes de septiembre a tener resultados por este ritual que has hecho o has pagado a alguien. Opción número 1, ten fe, porque más que nunca debes de tener fe. Yo siempre digo, un ritual funciona, pero sobre todo debes de creer que eso ya lo que has pedido en ese ritual se te va a cumplir, pero es muy importante tener fe. Siento también opción número 1 que a lo mejor en un pasado alguien te prohibió vestirte de X manera o a lo mejor alguien te dijo dónde vas con ese vestidito, esa camiseta que se te marcan los, y con perdón de la palabra, los michelines, o si te pones esos pantalones eres muy culona, muy culón, ¿dónde vas? O ese escote que te van a V, ¿vale? O ¿dónde vas así? Que eres una sinvergüenza. Opción número 2. La persona que te dijo eso son carencias, inseguridades de esa persona, ¿vale? O sea, quien te dijo eso estabas a lo mejor en una relación tóxica, no hace falta que sea de amor, sino también una persona cercana, familia, amistades, o sea, un consejo, pon distancia y si puedes salpitando. Opción número 2. Siento de que eso ya como has hecho un trabajo personal, has conectado con tu mundo interior, te estás como iluminando, estás como dejando obstáculos poco a poco en tu vida. Yo te veo nuevos inicios, nuevos principios en lo que queda de este año, que en lo oscuro has sacado como una lección muy positiva o estás en ello, lo estás haciendo genial. Opción número 2. Yo te veo a lo mejor que te vas a atrever a lo mejor a ponerte más escote o a lo mejor a una camiseta más corta, te vas a sentir más empoderada, más brava, más aquí estoy yo,
más guapísima, más guapetón. Vale, opción número 2. Nada ni nadie te debe de decir cómo tú te debes de vestir. Eso para empezar. Tú diles, la próxima vez que te digan alguna opinión, tú dile, ¿te he pedido tu opinión? Pues no, pues ya está. Tampoco no entres en el rol en plan, pues anda que tú. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que eso es bajar tu energía y es entrar, darles de comer, como yo siempre digo a estas personas. Opción número 2. Más vale cortar por lo sano y ya está. Opción número 2. Y si que hablan, pues mira, que hablen. Así tienen más temas de conversación esta gente. Benevolencia. ¿Lo ves? Salías de una relación tóxica, eso ya siento que como que lo dejas más atrás. Opción número 2. También vas a encontrar como antes de ir a trabajar, de estudiar, como vas a hacer tu momento cuando te vayas a duchar, tu momento de que sea tu momento, mejor momento del día, vas a hacer tu ritual. Yo te veo más metida en el mundo esotérico, que a lo mejor vas a hacer más hechizos, más rituales. O te veo diciendo tus manifestaciones, lo que sea. Opción número 2, pero te van a venir bien. Y aparte de que vas a empezar ya a tener resultado, aquello en lo que, como sigo diciendo, en lo que has pedido a Dios, al universo, llámalo como tú quieras. Opción número 2. También puede ser que conozcas a alguien nuevo, pero yo lo veo más bien amistad. Que gracias a esta persona vas a conocer a nuevas amistades, opción número 2. Y si estás soltero o soltero, por esta persona que llega a tu vida, ¿no? Vemos a esta chica, ¿no? Como alguien llega a tu vida, ¿no? Puede presentarte el amor de tu vida. A veces pensar que tenemos que conocer a X personas, que gracias a eso nos llevará a conocer a otras personas y de ahí conocer el amor de nuestra vida. O sea, te espera grandes cambios, opción número 2. También te veo que vas a llevar una mejor dieta equilibrada, vas a comer como más fruta. Siento también que vas a dejar un poco el café, te vas a tomar más té. Que el té también calma mucho, a lo mejor el café te pone muy nerviosa, opción número 2. O a lo mejor ya no vas a tomar tanto café porque te pone muy nerviosa, muy nervioso, opción número 2. Vas a encontrar como equilibrios en alguna área de tu vida, opción número 2. También siento de que ya dejas atrás tanto sacrificarte por los demás. Siento de que ya no te vas a darlo todo por los demás, por las personas, por lo que sea, opción número 2. También lo laboral, también que cuando llega tu hora es tu hora. Si te pagan las horas extras, perfecto. Si no, empieza a decir no, ¿vale? Porque yo siempre digo, si das un brazo, luego se cogen 5 brazos. Así que si no te pagan las horas extras o no te suben el sueldo, tú también tienes tu vida privada y cuando es tu hora, es tu oración número 2. Yo te veo más diciendo no, de decir, oye, yo no me voy a sacrificar tanto. Pensar que a veces en las empresas somos un número. Hoy estamos y si nos tienen que echar, pues nos van a echar, opción número 2. O a lo mejor también estás manifestando en poder trabajar desde casa o crear un negocio que puedas con la opción de poder trabajar en casa o a lo mejor también hace días que puedas trabajar desde casa. Obviamente, o a lo mejor también encuentras un trabajo más estable cerca de casa también y a lo mejor te merece más la pena, obviamente, y el ambiente es mejor, las condiciones. O también la persona esa que no os podéis ver, va a haber un cambio que mete mucha toxicidad, ¿no? En el puesto de trabajo donde tú estás, en la empresa, lo que sea.
va a haber un cambio, o a ti te cambian de departamento, otro lado, horario, o te sale la oportunidad de hacer otro horario para no coincidir con esa persona. Opción número 2, o también te llegas a plantar más con esa persona, o en amistad familiar, en lo que sea. Opción número 2, pero momento de no sacrificarte tanto. Hay que ser buena persona, pero tampoco tonto en esta vida. Como yo te veo como parando más los pies a alguien más. ¿Lo ves? Va a haber como con ciertas personas que te vas a volverte como más atrevido, más atrevida. Opción número 2. Y mentalmente te veo también mejor. Opción número 2. Siento de que también, ¿no? Que va a haber también otros cortes con ciertas personas, ¿no? Si te está resonando, también te recomiendo que veas la opción número 1. Es decir, me explico, con ciertas personas quedo siempre lo mismo, cotilleos, mismas conversaciones. Siento de que va a haber como un corte, ¿no? En plan, mira, que te vaya bien, pero yo no estoy en este momento de mi vida para estar siempre escuchando lo mismo, ¿no? O sea, yo siento que los últimos meses también va a ser como algo muy positivo en tu vida. Y vas a empezar ya poco a poco a hacer cambios. Y lo vas a ir notando, opción número 2. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com también. Si quieres una sesión privada por aquí, visita mi web, la web Coffee, mi web. Y ahí podrás ver todos los servicios como tarotista, los que estoy ofreciendo. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo apoya este canal para que pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.